La luz brillante del sol abrazaba nuestra calle, reflejándose en las ventanas y transformando el viejo empedrado en una alfombra reluciente. Cada mañana en nuestra ciudad estaba llena de una sensación especial de frescura, como si la vida se hubiera renovado, deshaciéndose de las dudas de la noche. Me encantaba ese momento en el que todo parecía posible, cuando el sol se filtraba a través de las hojas en el parque, formando manchas centelleantes en el suelo. En esa armonía acababa de regresar a casa después de mi carrera matutina. Me llamo Rosalia, y siempre busqué la libertad en las pequeñas cosas, en la carrera rápida que hacía latir mi corazón con fuerza, en la suave brisa que jugaba con mi cabello. Al inhalar el aroma del café de la mañana, esperaba un día tranquilo y habitual. Sin embargo, como suele suceder, la vida ya estaba preparando un giro inesperado para mí. Mi madre y mi padrastro, según sabía, habían ido a una cena benéfica y me habían dejado sola con Damián, mi hermanastro. Éramos como dos polos opuestos, yo, salvaje y libre, él, serio, equilibrado, siempre ocupado con asuntos importantes, como si todo el peso del mundo descansara en sus hombros. El día se alargaba lentamente. Decidí ocuparme de mis actividades habituales, leer algunas páginas de un libro nuevo, revisar las listas de tareas que nunca lograba terminar. La casa seguía en silencio, solo interrumpida por los sonidos provenientes de la calle, las risas de los niños corriendo por el parque y el lejano rugido de los coches. Me había acostumbrado a que Damián me evitara. Siempre se comportaba de manera reservada, manteniéndose a distancia, como si nuestras vidas debieran seguir líneas paralelas que nunca se cruzaran. Y yo pensaba que era normal. Así debía ser, porque nunca habíamos intentado realmente entendernos. Me quedé inmóvil cuando entró en la sala de estar. Fue una sorpresa. Casi nunca salía de su habitación durante el día. Tenía su habitual aspecto serio, una camiseta que resaltaba sus anchos hombros y unos vaqueros oscuros. Pero hoy había algo diferente en sus ojos. Su mirada se detuvo en mí un poco más de lo habitual, y no pasó desapercibido. ¿Cómo fue la carrera?, preguntó, y sentí que algo en mi corazón dio un vuelco. Era una pregunta común, pero había algo nuevo en su voz, algo que nunca antes había escuchado. Bien, respondí brevemente. Asintió, quedándose en el marco de la puerta, como si quisiera decir algo, pero cambiara de opinión. Ese silencio, tenso y pesado, me hizo sentir incómoda. Casi esperaba que se diera la vuelta y se marchara. Su presencia era tan palpable que apenas podía contenerme para no dar un paso atrás. Finalmente, suspiró y, como si hubiera tomado una decisión para sí mismo, se fue. Decidí escapar de esa tensión subiendo a la azotea de nuestra casa, donde habíamos acondicionado un espacio con mesas de madera y cómodos cojines para recibir a los invitados. Era nuestro lugar especial, con una vista impresionante de la ciudad. Siempre encontraba paz allí, escuchando los lejanos sonidos de los coches y observando cómo la luz del sol jugaba en las ventanas de los rascacielos. Me senté con un libro en las manos, aunque mis pensamientos estaban dispersos, y las palabras en las páginas parecían solo letras vacías. De repente, escuché pasos. El sonido era seguro y familiar. Damián apareció con una taza de café. No lo esperaba aquí, no hoy. En realidad, rara vez subía a la azotea, especialmente si yo ya estaba allí. «Te vendrá bien un poco de energía», dijo, extendiéndome una taza de café aromático. La tomé, mirándolo con ojos sorprendidos, tratando de entender lo que estaba sucediendo. «Gracias», susurré, casi perdiéndome en su presencia. Un gesto simple me pareció demasiado importante, demasiado significativo en ese momento. Sentía cómo la incomodidad se entrelazaba con algo inexpresable. Su mirada se posó en mí, y apenas me contenía para no desviar los ojos. En ese momento, Damián me parecía un enigma que no podía resolver, incluso si lo deseaba con todas mis fuerzas. Aunque tal vez una parte de mí ya temía lo que podría descubrir. «¿Por qué crees que todo está cambiando?», preguntó de repente, rompiendo el silencio. «¿Qué cosa?», pregunté, aunque sabía a lo que se refería. Mis dedos apretaron la taza de café y la cerámica caliente quemaba mi piel. «Entre nosotros», dijo, mirándome directamente a los ojos. Su mirada era intensa, casi penetrante, y sentí que algo dentro de mí cambiaba.
Tal vez solo empezamos a notar lo que siempre ha estado aquí. Dije en voz baja, tratando de entender mis propias palabras. Él asintió, como si sopesara cada una de mis palabras. En ese momento, los cambios se hicieron no solo reales, sino inevitables. Pero aún no sabía lo que eso significaría para nosotros. A la noche siguiente, apareció en la pantalla de mi teléfono un mensaje de Inés. Me recordaba la fiesta en la mansión de su familia a las afueras de la ciudad. La fiesta prometía ser animada e impredecible, como todo lo que organizaba Inés. Rápidamente comencé a prepararme, eligiendo mi vestido favorito de color rojo cereza, que resaltaba mi figura de manera hermosa. Mis pensamientos giraban sin parar en mi cabeza. Todo lo que había sucedido en la azotea aquel día era como una tormenta que estalló y aún no se calmaba. Trataba de entender cómo Damián se había convertido en una parte tan importante de mi vida, y cómo no lo había notado antes. Pero ahora esa verdad estaba emergiendo, obligándome a hacer más preguntas de las que podía responder. Damián apareció en la puerta. Se veía completamente diferente de lo habitual. En lugar de su camisa formal de siempre, había elegido un suéter azul marino y unos vaqueros que lo hacían lucir menos serio, pero más cálido, casi hogareño. Me quedé inmóvil al verlo con ese aspecto, y algo dentro de mí se estremeció de nuevo. ¿Estás lista?, preguntó, pero en su voz había más que solo una pregunta sobre la fiesta. Algo en su mirada me hacía pensar que no solo planeaba pasar esa noche en compañía de nuestros amigos. Me levanté y tomé mi bolso, tratando de ocultar mi nerviosismo detrás de una sonrisa despreocupada. Cuando me acerqué, sentí cómo su mirada seguía cada uno de mis movimientos. No pensé que quisieras venir, dije, intentando esconder mi inquietud. Nunca le habían gustado las reuniones ruidosas, siempre prefiriendo la tranquilidad de su propio mundo. Pero esta vez, él se veía diferente. Cambié de planes, respondió brevemente, pero sus ojos revelaban mucho más. En ellos estaba la misma tensión que había flotado entre nosotros todo el día, solo que ahora se estaba transformando en algo más profundo, algo que me hacía sentir tan emocionada como desconcertada. El viaje a la mansión estuvo lleno de silencio. Era un silencio pesado y palpitante, donde cada minuto parecía más largo que el anterior. Me sentía tan confundida que apenas podía concentrarme en la carretera que serpenteaba a través de las luces nocturnas de la ciudad. Damián no apartaba los ojos de mí y sentía cómo eso encendía en mí una ola de ansiedad e interés, mezclados en un cóctel que no podía entender. La fiesta en la antigua mansión de Inés deslumbraba con su atmósfera. La música llenaba el aire, mezclándose con las risas alegres de los invitados, y las luces suaves de las linternas iluminaban el amplio jardín, transformándolo en un mundo de cuento de hadas. Capté miradas de asombro en los ojos de las personas mientras disfrutaban de la despreocupación de esa noche. Inés, siempre vibrante y llena de energía, nos recibió con una sonrisa radiante y nos arrastró hacia un grupo de amigos que ya habían levantado sus copas para brindar por la velada. Damián se quedó cerca. Su presencia era como una sombra, constante e ineludible. Traté de no prestarle atención, pero era imposible. Su atención era demasiado intensa. Cada vez que sentía su mirada sobre mí, mi piel se erizaba. Estaba tan cerca que apenas podía controlar mi respiración, tratando de parecer tranquila. Me mezclé con el grupo de amigos, riendo y bromeando, pero mi corazón latía con fuerza, como si alguien golpeara tambores dentro de mí. Todo iba bien hasta que sentí que necesitaba un poco de espacio, un respiro. Me disculpé y salí del grupo, dirigiéndome hacia la piscina al final del jardín. La noche era oscura, y el agua de la piscina reflejaba el brillo de las estrellas. Necesitaba calmarme, recuperar el equilibrio que el día había destrozado sin piedad. Me senté en el borde de la piscina, dejando que el aire fresco de la noche acariciara mi rostro. Y entonces apareció Damián de nuevo. Me volví hacia él, y nuestras miradas se encontraron. Esta vez no aparté los ojos. Había algo profundo e inexpresable en su mirada, algo que había estado escondido durante meses y que ahora estaba saliendo a la superficie sin intención de volver a ocultarse. Dio un paso adelante, y me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Sus ojos eran atentos y oscuros, y podía ver que luchaba con algo dentro de sí mismo. Este lugar siempre te tranquiliza, ¿verdad?
Preguntó, sentándose a mi lado. Su voz sonaba suave, pero la tensión que compartíamos ambos seguía siendo inquebrantable. Sí, respondí, mirando la superficie tranquila del agua. Quería parecer segura, pero mi corazón latía con locura. Aquí es fácil olvidarse de todo lo demás. Entonces, en el silencio que apenas podía contener la inminente explosión de emociones, él susurró. ¿Y si hay cosas que es imposible olvidar? Era una pregunta de la que no podía escapar. Me volví hacia él, y nuestro silencio, esa pesada y tensa calma, finalmente encontró su fin en las miradas que ya no podían permanecer indiferentes. Nos sentamos al borde de la piscina, con los pies sumergidos en el agua fría. Las estrellas se reflejaban en la superficie, como una miríada de pequeñas luces, y la noche nos envolvía con su silencio tan denso que parecía tangible. Mis dedos se movieron con nerviosismo, pero me obligué a quedarme quieta, tratando de no mostrar la tormenta que rugía dentro de mí. Damián respiró profundamente, su mirada fija en el agua, pero sabía que sus pensamientos estaban muy lejos de allí. ¿Recuerdas cuando todo era simple? Su voz estaba cargada de una tristeza silenciosa. Cuando podíamos simplemente ignorar todo esto entre nosotros. Me giré hacia él, y por un instante nuestras miradas se encontraron. Podía ver la lucha interna en sus ojos, y el hecho de que yo sintiera lo mismo no hacía más que aumentar mi ansiedad. No era solo el peso de los sentimientos acumulados durante meses. Era una línea que sabíamos que no debíamos cruzar. Ya no podemos ignorarlo, admití, mi alma expuesta en esas palabras. Era como una confesión que temía hacer incluso a mí misma. Sus dedos se cerraron en un puño, como si tratara de contener sentimientos que amenazaban con desbordarse. Es más difícil de lo que pensé, confesó, y en su voz había una genuina impotencia. No sé qué hacer con esto. No sé cómo todo esto cambia. A nosotros y a nuestra familia. Ambos sabíamos que estos sentimientos que nos unían podían ser destructivos, no solo para nosotros, sino para nuestras familias, que apenas estaban empezando a unirse después de años de esfuerzos. Era más que un simple riesgo, era una decisión inevitable que podía romper todo lo que conocíamos. Me incliné hacia adelante, mirando la superficie tranquila del agua, que parecía despreocupada, a diferencia de nosotros. Mi corazón latía desbocado y luchaba contra la ola de emociones que me envolvía como el oleaje nocturno. Tal vez solo necesitamos darnos tiempo, susurré, aunque esas palabras parecían un intento débil de detener la tormenta. No tenemos que apresurarnos, debemos entender lo que esto significa para nosotros. Él me miró, y en sus ojos vi gratitud por no obligarlo a tomar una decisión en ese momento. Nuestros rostros estaban cerca, y sentí una corriente invisible entre nosotros. Era algo más fuerte que ambos, pero al menos por ahora teníamos este momento bajo las estrellas, sin palabras innecesarias y sin decisiones pesadas. Damiana sintió lentamente, y supe que nuestra lucha apenas comenzaba, pero mientras estuviéramos juntos aquí, podía creer que encontraríamos una respuesta. La fiesta parecía estar apenas comenzando. La música explotó en una nueva oleada. Las risas y los bailes despreocupados se mezclaban en el torbellino de la vida nocturna. Casi había olvidado todas las inquietudes que me habían atormentado junto a la piscina. Pero solo era un casi. En algún momento de la noche, Inés nos llevó a un lugar secreto, un espacio subterráneo diseñado para bailar y divertirse, conocido solo por unos pocos elegidos. Detrás de las pesadas puertas de madera que se abrían bajo la vieja mansión, había una sala subterránea vibrante, donde la música en vivo era tan fuerte que se sentía en el pecho, y las luces de neón iluminaban todo a su alrededor con colores salvajes y parpadeantes. El aire estaba lleno de tensión y adrenalina, y perdí la noción del tiempo, sumergiéndome en esa despreocupada fiesta nocturna. Damián y yo terminamos en el centro de la pista de baile, donde la música era tan ensordecedora que mis pensamientos parecían simplemente disolverse en el flujo de sonido. Las luces parpadeantes iluminaban su rostro, y noté cómo me observaba atentamente, como si quisiera captar cada uno de mis movimientos. De repente me tomó de la mano, y una chispa eléctrica recorrió todo mi cuerpo. No sabía qué me sorprendía más, la música atronadora o el hecho de que sus dedos se entrelazaran con los míos.
Estábamos perdidos en este torbellino, pero juntos. Comenzamos a bailar, y el mundo a nuestro alrededor simplemente desapareció. Sentía como si nuestros corazones latieran al unísono con cada golpe de los tambores. Notaba cómo apretaba mi mano, sin intención de soltarla, y, tal vez, en esta euforia de baile desenfrenado, dejé de tener miedo. Nos movíamos juntos, tan cerca que el espacio entre nosotros se desvaneció. Solo quedaba la tensión que palpitaba en el aire y era embriagadora. Su rostro estaba muy cerca del mío, y casi podía escuchar su respiración. La música ahogaba todo, excepto este momento. No sabía a dónde nos llevaría esa noche, pero por primera vez en mucho tiempo el futuro no me preocupaba. Quería perderme en ese instante con él, dejar que las sensaciones me dominaran por completo. Cuando la música empezó a desacelerar, Damián me miró como si yo fuera la única persona en el mundo. Sus ojos estaban llenos de algo poderoso e irresistible. Ya no podíamos pretender que esto era solo una coincidencia o una noche cualquiera. Este club, esas luces parpadeantes, ese baile salvaje, todo se había convertido en un torbellino que nos absorbía juntos. Sabía que no era solo la música lo que acallaba mis pensamientos. Era la chispa que se estaba convirtiendo en fuego, y ya no podíamos fingir que entre nosotros no pasaba nada. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que el mundo había cambiado. El sol ya se alzaba en el horizonte, llenando mi habitación con una luz dorada, pero la energía de la noche anterior en el club subterráneo aún no me había abandonado. Los ecos de la música y la presencia de Damián seguían en mí, como una huella de algo importante, algo que no se podía borrar. Apenas había comenzado a ordenar mis pensamientos cuando él apareció de repente en la puerta de mi habitación. Parecía relajado, pero en sus ojos aún quedaba esa tensión que habíamos sentido la noche anterior. ¿Quieres escapar de aquí?, preguntó, y no sabía cómo reaccionar. Nunca me había propuesto algo así. Su impulsividad me sorprendió, pero al mismo tiempo era justo lo que necesitaba. ¿A dónde?, pregunté, aunque ya sabía que mi respuesta sería sí, sin importar los detalles. A la costa sur, respondió con una sonrisa apenas visible, una sonrisa que me llenó de alegría inesperada. Solo escapemos por un día. La espontaneidad siempre había sido mi elemento, y esta vez parecía que Damián quería compartirla conmigo. Rápidamente empaqué mis cosas, sin pensar en las consecuencias. Nos subimos a su coche, y la ciudad comenzó a desvanecerse por la ventana mientras nos dirigíamos hacia el sur. La carretera serpenteaba entre colinas verdes, y viajábamos en silencio, pero ese silencio ya no era incómodo. Ambos entendíamos que este momento significaba algo más que una simple escapada de la rutina. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más sinceras. Hablábamos de recuerdos de la infancia, de miedos y de sueños que aún no se habían cumplido. Escuchaba su voz y pensaba en lo poco que realmente conocía a este chico con el que había vivido bajo el mismo techo. Damián me parecía alguien completamente diferente, no el serio y reservado que solía ser, sino un chico que quería escapar conmigo solo para sentirse libre. Su sonrisa se veía sincera, y eso me hizo preguntarme por qué habíamos pasado tanto tiempo escondiéndonos el uno del otro. La carretera nos llevó a la costa sur, donde la playa se extendía junto al mar con su arena dorada. Cuando finalmente llegamos a nuestro destino, sentí como todo el peso de mis miedos se desvanecía poco a poco. Dejamos nuestras cosas en el coche y corrimos hacia la orilla, como niños que huían del mundo entero. Sentí como las olas lamían nuestros pies y la brisa ligera acariciaba mi cabello. Damián estaba a mi lado y sabía que quedaba mucho por decir, pero en ese momento solo quería estar presente, disfrutar de la hora sin preocuparme por lo que vendría después. El día fue transformándose lentamente en noche y el sol desaparecía tras el horizonte. Pasamos todo el día en la costa sur, disfrutando de esa sensación de libertad que solo la brisa del mar podía brindar. Pero con la llegada de la noche, la atmósfera se volvió más íntima, envuelta en un silencio tranquilo. Nos quedamos en la playa, incluso cuando la oscuridad cubrió por completo la arena. Las olas brillaban bajo la luz de la luna, como si nos invitaran a una historia antigua y mágica. Damián estaba a mi lado, y su presencia era tan poderosa como siempre, hasta el punto de que apenas podía respirar. Mi corazón latía con fuerza en mi garganta,
mientras mi mente intentaba desesperadamente encontrar las palabras adecuadas, aunque éstas desaparecían antes de que pudiera formarlas. Fue la mejor decisión, susurré, mirando el agua. Escaparnos aquí. Lo necesitaba más de lo que pensaba. Él no respondió de inmediato, pero sentí que se acercaba. Mi ansiedad era casi palpable, y me costaba contenerme para no apartar la mirada. No tenía protección contra estos sentimientos. Me sentía vulnerable, y al mismo tiempo, lista para arriesgarme. Yo también, finalmente dijo. No puedo seguir fingiendo que todo sigue igual. Dio un paso hacia adelante, y la distancia entre nosotros desapareció. Mi cabeza daba vueltas por la cercanía, y cuando levanté la vista, su mirada era profunda como el océano bajo la luz de la luna. Ese momento parecía eterno. Ya no podíamos escapar de la tensión que había estado creciendo entre nosotros durante días. No quedaba espacio para las dudas ni para la contención. Y entonces, sucedió. Se inclinó, y nuestros labios se encontraron. Fue un toque suave, casi tímido, pero disolvió todo el mundo que nos rodeaba. Sentí cómo mis rodillas flaqueaban, y una ola de calor me envolvió por completo. Sus brazos me rodearon con cuidado, y ese primer beso fue a la vez tierno y embriagador, tan perfecto que me hizo creer que tal vez todo podía estar bien, aunque fuera imposible de explicar. Nos quedamos allí, mientras las olas lamían suavemente la arena, y todo lo demás desapareció en esa dulzura, en esos primeros toques, en ese momento que cambió todo. Regresamos a la ciudad sintiéndonos como personas completamente distintas. Después de ese beso, todo había cambiado. Las palabras sobraban, aunque ambos entendíamos perfectamente lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Cada mirada, cada roce ligero ahora estaba lleno de un significado profundo que antes habíamos escondido. El coche avanzaba por la sinuosa carretera de regreso a la ciudad, y la mezcla de cansancio y euforia llenaba el espacio entre nosotros. Nuestras manos se rozaban de vez en cuando cambiaba de posición, y en esos pequeños toques se sentía la electricidad. Damián estaba concentrado en la carretera, pero noté cómo sus labios esbozaban una sonrisa que no podía ocultar. Cada encuentro después de esa noche estaba lleno de una nueva intensidad. No podía explicarlo con palabras, pero todo había cambiado. Cuando caminábamos por el parque donde solía ir sola, ese lugar adquiría un nuevo significado. Los rayos de sol que atravesaban las copas de los árboles parecían más cálidos, y cada momento los sentía con una claridad y una vivacidad que nunca antes había experimentado. ¿Quién hubiera pensado que todo cambiaría tanto? Dije un día mientras estábamos sentados en un banco del parque, el mismo donde solíamos caminar en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Ahora estaba sentada junto a Damián, sintiendo su presencia como algo cercano, casi natural. ¿Hemos estado escondiéndolo tanto tiempo que casi nos perdimos a nosotros mismos? Respondió él, mirándome. Su voz era suave, pero en ella había una fuerza que no me permitía apartar la mirada. Y ahora, todo es diferente. Y así era. Empezamos a explorar ese nuevo y frágil sentimiento que había surgido entre nosotros. Cada broma y cada sonrisa tenían un significado especial. Podíamos pasar horas en una cafetería, compartiendo historias que antes nos parecían demasiado personales. Le conté mis miedos, cómo temía perder la conexión con mi madre cuando se casó con su padre. Él compartió sus propias preocupaciones, de las que nunca me había dado cuenta: el miedo a no cumplir las expectativas de su padre, el peso de la responsabilidad que sentía por todos a su alrededor. Era un descubrimiento inesperado de nuevas facetas el uno del otro, un mundo desconocido que explorábamos juntos con cuidado. Pero con cada paso hacia adelante, también crecía la inquietud. Ambos sabíamos que esto no era solo un capricho, no era solo un arrebato pasajero. Nuestros sentimientos iban más allá de un simple enamoramiento, y eso hacía que el camino por delante fuera más incierto y desafiante. Pero por ahora, compartíamos esos momentos llenos de magia y una conexión que nunca habríamos imaginado posible. Finalmente, nos encontramos en la fuente antigua en el corazón de la ciudad. Ese lugar siempre me había parecido mágico, como si solo allí pudieran ocurrir las conversaciones más sinceras y las confesiones más verdaderas.
La noche era tranquila y fresca. Estábamos de pie en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, ambos conscientes de que había llegado el momento de enfrentar algo importante. Lo que había sucedido entre nosotros no se podía ignorar más. Esa atracción innegable que había estado creciendo durante las últimas semanas se había convertido en algo profundo e inquebrantable. Pero ambos temíamos cómo esto afectaría a nuestra familia. Tenemos que hablar, dijo finalmente Damián, con una voz suave pero decidida. Lo sé, respondí, y mis dedos apretaban la correa de mi bolso como si eso pudiera calmarme. No podemos seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos bien? Dio un paso adelante y pude ver el dolor y la mezcla de emociones en su rostro. Ya no era el Damián reservado y despreocupado que solía conocer. Estaba de pie ante mí, sin barreras, y su mirada revelaba todo lo que antes no había notado. Rosalía, comenzó, y su voz tembló un poco. Nunca pensé que esto llegaría tan lejos, que sentiría esto por ti de una manera tan fuerte, tan inevitable. Pero ya no puedo seguir ignorándolo, y al mismo tiempo tengo miedo de que nuestra familia no pueda soportar esto. Yo también tengo miedo, confesé, mi voz casi un susurro. Pero tal vez eso no significa que tengamos que detenernos. Tal vez necesitamos darnos tiempo, encontrar una forma que no destruya todo a nuestro alrededor. Nos daremos tiempo, dijo finalmente, y su mano encontró la mía. Ese toque fue suave, pero tenía un gran significado. Decidimos ser sinceros el uno con el otro, pero también darnos el espacio para encontrar respuestas. No teníamos todas las soluciones, pero teníamos esperanza, así que acordamos no apresurarnos y no destruirlo todo en un arrebato impulsivo. Por ahora, al menos, estábamos dispuestos a buscar un equilibrio y descubrir un camino que pudiera salvar tanto nuestro amor como a nuestra familia.